Hola, buenos días. Soy su profesora Patricia Palencia Morales. Bienvenidos al grado séptimo de la Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo. En este periodo vamos a desarrollar las siguientes competencias en el área de ciencias sociales. Reconoce las características generales de la periodización de la historia de Europa, la caída del Imperio Romano, las invasiones de los pueblos bárbaros, el Imperio Bizantino y del Cisma de Oriente, planteando preguntas que le permitan buscar información en diferentes fuentes bibliográficas para proponer acciones que le faciliten comprender el legado cultural de Europa medieval a la humanidad. Continuando con las etapas de la historia, en sexto grado desarrollamos las civilizaciones antiguas. En este séptimo grado vamos a hablar de la siguiente etapa de la humanidad, que es la Edad Media. La Edad Media se desarrolló en todo su esplendor, con todo su apogeo en Europa, entre los siglos V y XV. Tiene diferentes etapas o subetapas: la alta edad media, la plena edad media y la baja edad media. La alta edad media, que es la que vamos a desarrollar en esta primera guía del primer periodo, va desde el siglo V al X. Es una transición, es un periodo de adaptación entre las costumbres antiguas y la edad del feudalismo, o sea, el sistema político, económico y social que prevaleció en toda la Edad Media. En esta alta Edad Media, Europa se fragmentó, se dividió en varios imperios o reinos: el reino germánico o de los bárbaros, el imperio bizantino y el imperio islámico. En la plena Edad Media es el desarrollo de todo lo que fue ese sistema político y social llamado feudalismo. Va desde el siglo XI al siglo XIII. Y por último, la baja Edad Media, que es donde entra en crisis el feudalismo y se va acabando poco a poco las características de esa Edad Media. Cabe recordar que en la baja Edad Media va desde el siglo XIV al siglo XV. ¿Cómo se inició la Edad Media? La Edad Media se inicia cuando el gran imperio romano, bajo las órdenes de su emperador Teodosio, divide para proteger el imperio romano de los ataques de las tribus extranjeras, divide el imperio en dos y se lo deja a sus dos hijos, Acadio y Honorio. Acadio se queda con el imperio romano de Occidente, con capital Roma, y Honorio se queda o le dejan el imperio romano de Oriente, con capital Constantinopla, que antes era conocida como Bizancio. A pesar de esa estrategia de Teodosio de dividir el imperio, los romanos sufrieron la invasión, sobre todo la parte occidental de Roma. El imperio romano de Occidente sufrió la invasión, el saqueo de los pueblos extranjeros que venían del norte de Europa, conocidos por los romanos como germanos o bárbaros. ¿Cómo termina la Edad Media? La Edad Media termina cuando en el siglo XV el imperio romano de Oriente, llamado imperio bizantino, es invadida por unos pueblos llamados los turcos otomanos, los cuales se instalaron en todo el territorio del imperio bizantino, y de esta manera acaba con ese sistema, esa época llamada Edad Media. También algunos historiadores plantean que la Edad Media termina cuando descubrieron, o más bien no descubrieron, cuando comenzaron a invadir América los europeos y establecieron la conquista y la colonización en América. Allí, según algunos historiadores, se acaba la Edad Media. Una vez el imperio romano quedó dividido en imperio de Occidente y imperio de Oriente, fueron fácilmente invadidos por unos pueblos conocidos como pueblos extranjeros, llamados los bárbaros. Los bárbaros eran unas diferentes clases de tribus que tenían algunas características en común. Aquí en este recuadro, y que también está ubicado en la guía, pueden analizar que existían diferentes tipos de bárbaros. Los bárbaros
fueron unos diferentes tribus que vivían fuera del Imperio Romano. Una vez el imperio fue dividido entre Imperio de Occidente e Imperio de Oriente, estas tribus extranjeras, que eran de diferentes familias, de diferentes tribus, se fueron tomando poco a poco el Imperio Romano de Occidente. Dentro de estas características de las tribus invasoras llamadas los bárbaros, se encuentran que ellos vivían en unas tierras muy frías, que no eran aptas para el cultivo, no eran tierras fértiles, y además la población había aumentado y por lo tanto necesitaban tierras fértiles para vivir. Los romanos no los ignoraban completamente, y eso hizo que con el tiempo ellos tomaron esa actitud de guerra, porque los bárbaros, aunque eran de tribus diferentes, tenían una misma característica, eran unos grandes guerreros. Después de muchos años de los cuales las tribus bárbaras o germanas invadieron a el Imperio Romano de Occidente y la destruyeron y saquearon completamente, el imperio esas invasiones tuvieron las siguientes consecuencias. Por ejemplo, con ellos comenzó el final del Imperio Romano. Hubo una gran parálisis de la industria y el comercio, ya que las ciudades perdieron importancia. Los pueblos se volvieron rurales, es decir, se autoabastecían en el campo. Los germanos se convirtieron en agricultores y en ganaderos. Ellos no tenían grandes ciudades, no conocían la escritura. Sus líderes eran grandes guerreros y tenían que demostrar en la guerra ser valientes para que su tribu los respetara. Fueron diferentes tipos de reinos bárbaros, entre ellos los francos, los visigodos, los godos, los ostrogodos, los humus, los anglos, los sajones. Entonces cada una de esas tribus y otras más que vimos en el esquema anterior, fueron poblando y habitando año tras año y convirtiéndose lentamente en una mezcla entre romanos y bárbaros. De allí, con el tiempo, se perdió, por ejemplo, el idioma latín como principal lengua y comenzaron a surgir las lenguas romances. Dentro de esas lenguas romances está el que nosotros hablamos, el castellano, el francés, el italiano. El latín solamente fue utilizado por los sacerdotes en las iglesias. Las ciudades perdieron importancia y la gente se fue ubicando en el campo, y eso dio pie a que más tarde se desarrollara el feudalismo, cuya principal riqueza estaba en la tenencia de grandes propiedades de tierra, es decir, de un feudo. La tierra se llamaba feudo, las fincas se llamaban feudo, y en la cual el dueño de ese feudo, que era el terrateniente o señor feudal, comenzó a ejercer muchísimo poder sobre las personas que trabajaban como sirvientes para él. Mientras los bárbaros o germanos invadieron el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente perduró durante 1000 años más. Allí, cuando Teodosio le da a su hijo Honorio ese gran vasto territorio, él comienza a conservar muchas tradiciones y a mezclarlas con las culturas de los griegos y con las culturas islámicas. El Imperio Bizantino tuvo como capital Constantinopla. Allí en Constantinopla estaba la antigua ciudad llamada Bizancio. Hoy en día Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, se llama Estambul, que es la capital de Turquía. Las características de ese Imperio Bizantino era que eran agricultores, también eran comerciantes tanto marítimos como terrestres, y tenían una moneda llamada Bizanti de oro. A nivel de política, ellos estaban organizados territorialmente en provincias que llamaban temas. En cada provincia había un jefe político y militar y que le debía rendir cuentas al gran emperador Basileus. Ese emperador era además la máxima autoridad de la religión y tenía absolutamente todos los poderes. Hacía las leyes, las hacía cumplir y las sancionaba.
La característica del imperio bizantino a nivel religioso era que practicaban el cristianismo y tenían a una autoridad religiosa llamada el patriarca. Por último, a nivel cultural, el imperio bizantino era una mezcla entre las culturas romanas, griegas, persas y de Arabia Saudita. Entonces recordemos que mientras en el imperio romano de Occidente, con capital Roma, llegaron los bárbaros a destruir porque ellos ni siquiera tenían escritura ni sabían leer, en el imperio bizantino se siguieron conservando muchísimas tradiciones culturales, tanto de los griegos como de los romanos, como de los persas y los islámicos. Por esta razón, el imperio bizantino se caracterizó por dejar grandes aportes a la humanidad, como por ejemplo la recopilación de obras clásicas griegas que sobrevivieron a los saqueos de los bárbaros. Se transmitió el conocimiento a todo Occidente de esas obras que lograron rescatar magnífica de los griegos. Se hizo un gran aporte al derecho con el Código de Justiniano, que se recogió en una sola obra todas las leyes romanas y se comenzaron a practicar durante la Edad Media. Se escribieron muchísimas enciclopedias históricas, tratados de medicina, de agronomía, de biografías de muchos santos y de narraciones poéticas que hablaban sobre la importancia o el desenvolvimiento fantástico de muchos héroes. Los bizantinos fueron una cultura, una civilización, un imperio extremadamente cristiana, mientras los bárbaros eran politeístas y adoraban dioses como Thor, por ejemplo. Los bizantinos conservaron el cristianismo heredado de los romanos. Entonces, esa religión era defendida y controlada por los emperadores. La religión fue un pilar fundamental del imperio bizantino y así se refleja en las artes. Hay muchas obras de arte, de iglesias, de cuadros de santos, de ángeles. Las principales construcciones fueron templos que se decoraban con pinturas y mosaicos en los que se estaban representando todos los emperadores como las también figuras sagradas. La religión estaba muy vinculada al poder político y tuvo gran influencia en la sociedad bizantina. En esta sociedad solían mezclarse las disputas religiosas con las sociales. Por ejemplo, hubo una vez una lucha entre el pensamiento de querer o no adorar imágenes de santos. Eso se llamó la lucha iconoclasta, provocada por los emperadores que prohibieron el culto a las imágenes sagradas llamadas íconos y que se produjeron entre los siglos VIII y IX. Pero también hubo otra gran rivalidad entre el patriarca de Constantinopla, la máxima representación de la iglesia cristiana del Imperio Romano Bizantino, con el Papa. Ellos no llegaron a feliz término y se separó la iglesia romana del Imperio de Occidente con capital Roma y cuya autoridad era el Papa, y la iglesia ortodoxa, también cristiana, del Imperio Bizantino, en donde tanto el patriarca como el Papa rompieron las paces y se distanciaron, creando dos religiones cristianas llamadas la católica y la ortodoxa, ambos cristianos. Hoy en día el cisma se evita en las religiones porque se ha comprendido, por ejemplo, actualmente aquí está el Papa Francisco, el máximo representante de la Iglesia Católica Romana, y está el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Bizantina. Ellos actualmente viven igual que todas las religiones. Debemos estar en una permanente armonía por el bien de toda la humanidad. En la guía impresa o la que se les está enviando por el correo está un momento llamado pongo en práctica. Esa pregunta que ustedes deben resolver en el cuaderno no me la deben enviar. Del momento pongo en práctica no me deben enviar nada. Del momento valoro mis aprendizajes, allí hay unas preguntas, hay un examen, eso sí tienen que hacerle captura y enviármela al correo o a la plataforma institucional, que todo está escrito allí y aquí también se los dejo señalado.
Todas las preguntas deben desarrollarse para que ustedes estudien, pero solamente valoro mis aprendizajes, esas actividades son las únicas que me van a enviar. Les deseo un buen inicio de año.